ya está lloviendo y si por ahí se va la luz, seguro voy a salir de la clase. Perfecto. No, es entendible, de repente está muy feo el tiempo, realmente que está muy feo. Yo creo que oportunamente luego pospusimos para otro día nuestra clase presencial. Bueno, eh, proseguimos con la lección que hacen referencia al derecho real de servidumbre. En la lección 29, con la cual iniciamos este derecho real, vimos los antecedentes, las diferentes clasificaciones, características del cual está revestido esta figura. Bueno, ahora en esta lección 30 vamos a ver dos servidumbres, la de tránsito y la de acueducto. Bueno, a fin de dar inicio, entonces, voy a pedir si alguien puede dar lectura al artículo 2208 del Código Civil. 2208. Le leo, profesor, sección 2 de la servidumbre de tránsito. No sé si me Sí, escucha bien, profe. sí, adelante, te escucho, Pedro. Artículo 2208. Si una heredad estuviere privada de salida al camino público, o si ésta no bastare para su explotación rural o industrial, podrá el propietario, usufructuario o usuario imponer a los predios interpuestos, cualquiera sea su destino, la servidumbre de tránsito, debiendo indemnizarse el valor del uso del terreno necesario y todo otro perjuicio. Se considerará cerrado el predio cuyo acceso a la vía pública fuere impracticable, peligroso o exigiere gastos que no se hallaren en proporción con el daño que causaría al vecino. El establecimiento de la servidumbre no se juzgará tal la heredad a la que se separen de la vía pública construcciones existentes en ella. Bueno, entonces en este artículo 2208 nos conceptualiza en qué casos procede la servidumbre de paso o de tránsito. Y expresamente se aclara que es para los casos de inmuebles que no tengan una salida a la vía o camino público. Y también para los casos de que el inmueble para su explotación rural o industrial, los accesos que tengan no sean suficientes. Entonces, esos son las situaciones previstas en el Código Civil para la procedencia de la servidumbre de tránsito o de paso. Bueno, también el programa nos pide, ¿y a quién se concede? O sea, ¿quiénes son los facultados o legitimados para pedir la servidumbre de tránsito? De acuerdo a este mismo artículo 2208, se encuentran facultados a solicitar la servidumbre de tránsito el propietario del inmueble, el usufructuario o el usuario. Propietario, usufructuario o usuario. Son entonces las personas facultadas para pedir la servidumbre de tránsito o de paso. En cuanto a la indemnización, la última parte de ese primer párrafo del artículo 2208 claramente establece, mejor dicho, impone la obligación del solicitante de la servidumbre a indemnizar el valor del uso del terreno que fuese necesario para constituir la servidumbre. Y no solamente el valor del terreno, sino todo otro
perjuicio. Todo otro perjuicio. Bueno, y esta medida resulta más que justa y equitativa, porque obviamente el propietario del fondo sirviente va a ver disminuido el valor de su inmueble por la constitución de la servidumbre, por cuanto es justo y lógico entonces que el que pida la servidumbre de tránsito abone esa indemnización, en el cual, como ya dijimos, está englobado el valor del terreno sacrificado, para llamarlo de alguna manera, y todo otro gasto. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 2209, que es el artículo siguiente al cual dimos lectura? Te leo, doctor. Sí, adelante. El tránsito de personas y cosas debe ser concedido en la medida necesaria para la explotación y uso del inmueble encerrado y tomado sobre los fondos contiguos que presenten el trayecto más corto a la vía pública, a no ser que el interés de dichos fondos, el del predio encerrado, la situación de los lugares o las circunstancias especiales impusieran otra regla. Bueno, este artículo lo que establece, o mejor dicho, sí, establece el principio por el cual el tránsito de personas y cosas debe ser directamente proporcional a la naturaleza necesaria para la explotación del inmueble, ¿verdad? Y acá lo más importante, se debe buscar siempre la línea más directa y corta de acceso a la vía pública. O dicho de otra manera, buscar el trayecto más corto, ¿verdad? Esto es a fin de evitar perjuicios mayores al fondo sirviente. Y el artículo siguiente también pueden leer, el 2210. Sí, doctor, no hay problema. Artículo 2210. Cuando esta servidumbre hubiere sido constituida por título y en él no se expresare el modo de ejercer el tránsito, este comprenderá el pasar en todas las formas necesarias, según la naturaleza y destino del inmueble dominante. Si aquel estuviere determinado, no será permitido ampliarlo o ejercerlo de otra manera, por ninguna causa o necesidad. Bueno, esto se refiere a que si la constitución de la servidumbre no se hubiese establecido el modo de utilizar, entonces se considera que debe ser realizado de acuerdo a la naturaleza y necesidades del fondo dominante. Por el contrario, si está consignado cuál va a ser el modo o la modalidad determinada de uso de la servidumbre, entonces no está permitido ampliar ese uso o ejercerlo de una manera distinta. Si está establecido cómo va a ser el uso de la servidumbre, entonces se debe respetar
esa disposición. Bueno, ¿quién puede leer el artículo siguiente, que es el 211? Leo, profe. Sí, adelante. Siempre que se adquiera o divida parte de un predio que por consecuencia del fraccionamiento quedare separada del camino público, se entenderá constituida sobre las partes intermedias restantes una servidumbre de tránsito sin indemnización alguna. Bueno, este artículo, mejor dicho, contempla la situación de que se adquiera un inmueble que fue, obviamente, tendría que ser de grandes dimensiones, que se fracciona en lotes, ¿sí? Y que algunos de ellos quedan como consecuencia de ese fraccionamiento separado del camino público. Bueno, para esos casos, entonces, se establece que la servidumbre de tránsito puede ser constituida sin necesidad de indemnización alguna. Bueno, eso es lo que está previsto en este artículo 2211. Bueno, ¿quién puede leer el artículo 2212? Y les adelanto, este es un caso, o acá mejor dicho, está contemplado los casos de servidumbre constituidas por ley. ¿Quién puede leer este artículo? Te leo, doctor. Sí, adelante. Todo propietario está obligado a dar paso por sus fundos a las líneas de conducción eléctrica, de conformidad con las leyes especiales relativas a esta materia. Cuando para establecer comunicaciones telefónicas particulares entre dos o más fincas sea necesario colocar postes y tender alambres en una finca ajena, el dueño de este tiene la obligación de permitirlo, mediante la indemnización correspondiente del perjuicio que sufra por ello. Esta servidumbre trae consigo el derecho de tránsito de las personas y el de conducción de los materiales necesarios para la construcción y vigilancia de la línea. Bueno, contempla la situación de la servidumbre para el paso de las líneas del tendido eléctrico. Ya habíamos puesto como un ejemplo, entonces, de la servidumbre constituida por ley. Obviamente, entonces, el propietario del inmueble tiene derecho a ser indemnizado. Bueno, el artículo siguiente también es un caso de servidumbre legal. ¿Quién puede leer el artículo 2213? Leo, profe. Sí, adelante. Todo propietario está igualmente obligado a dejar pasar sobre su fundo los canales de las vías funiculares aéreas para uso agrario o industrial y a tolerar sobre un fundo las obras, los mecanismos y las ocupaciones necesarias a tal fin, de conformidad con las leyes sobre la materia. Bueno, entonces este también contempla la situación de la servidumbre legal para los casos de funiculares, el espacio, los funiculares aéreos, ¿verdad? Entonces el propietario debe permitir y tolerar la instalación de los mismos. Bueno, el artículo 2214, les voy a leer, contempla la situación de la extinción de la servidumbre de tránsito. Y dice, la servidumbre de tránsito se extingue cuando el paso se haga innecesario para el fundo dominante, por la apertura de un camino o por cualquier otra circunstancia. Bueno, esto es más que lógico. Si la razón de la constitución de la servidumbre de tránsito era que el fundo no tiene un acceso a la vía pública y con posterioridad sí lo tiene, entonces es más que obvio que resulta, mejor dicho, innecesario
mantener una servidumbre de tránsito, dado que la causal que lo motivó ha desaparecido. Bueno, ahora pasamos a la otra servidumbre, que es la de acueducto. La de acueducto. ¿Quién puede leer el artículo 2215? Te leo, doctor. Sí. Artículo 2215. Consiste esta servidumbre en el derecho real de hacer entrar en un inmueble propio las aguas precedentes de heredades ajenas, Bueno, excepto vamos a las hacer una casas. pausa, ¿no? Una pausa ahí. Bueno, ahí Sí, entonces tenemos el concepto o qué es lo que se entiende por servidumbre de acueducto. Mediante esta servidumbre, o mejor dicho, el propósito de esta servidumbre es hacer entrar en un inmueble propio aguas procedentes de heredades ajenas. Esa es la motivación entonces de la servidumbre de acueducto. Bueno, ¿podés proseguir? sí, doctor. Sí, adelante. Excepto las casas, los corrales, los patios y jardines que dependan de ellas y las huertas de superficie menor a la hectárea. Toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto en los siguientes casos. A. Cuando beneficie un predio que carezca de las aguas necesarias para el cultivo de las sementeras, plantaciones o pastos. B. Si fuere a favor de una población que la exija para el servicio doméstico de sus habitantes. Y C. Cuando fuere en utilidad de un establecimiento industrial, esta servidumbre es siempre continua y aparente. Bueno, los tres incisos que acaba de leer el compañero, entonces contempla la situación de que toda heredad está sujeta a esta servidumbre, ¿verdad? Y a continuación están los tres incisos leídos por el compañero. Bueno, en el artículo siguiente, que es el 2216, está la forma de constitución de las servidumbres de acueducto. ¿Quién puede leer? Puede constituirse servidumbre de acueducto a respecto de aguas que corran de acuerdo con la concesión de la autoridad competente. B. De las que naturalmente o por medios mecánicos afloren a la superficie. Y C. De las que se encuentren reunidas en represas o canales pertenecientes a particulares, siempre que estos hubieran concedido la disposición de ellos. Bueno, entonces en esos tres incisos están contemplados sobre qué tipo de agua puede constituirse la servidumbre de acueducto. Bueno, ¿quién puede leer el artículo siguiente, que es el 217? El titular del derecho de acueducto deberá llevar las aguas por el rumbo que permita su libre descenso, siempre que por la naturaleza del suelo no resulte excesivamente dispendiosa la obra. Verificadas estas condiciones, el acueducto se establecerá en la dirección que menos perjuicio ocasione al predio sirviente, juzgándose tal el trayecto más corto para la heredad sirviente y el menos costoso para el interesado, salvo prueba en contrario. Bueno, este artículo también consagra el principio que ya habíamos leído de la servidumbre de tránsito. Se debe buscar el camino más corto posible, ¿verdad?, a los efectos de la constitución de la servidumbre de acueducto. Bueno, en cuanto a las obligaciones impuestas, bueno, el artículo 2219 establece cuáles son las obligaciones
del titular de la servidumbre de acueducto. ¿Quién puede leer el 2002-19? ¿Te leo, doctor? Sí. La servidumbre de acueducto obliga al titular de ella a pagar A. El valor de uso del terreno que habrá de ocupar. B. El valor de uso de una franja de tierra de cada lado no menor de 1 metro de ancho en todo el curso, la que podrá ampliarse por convenio de partes o disposición del juez. C. Un 10% más sobre la suma que arrojen los dos incisos anteriores y D. Todo perjuicio causado por la construcción del acueducto y el que provenga de las filtraciones o derrames originados por defectos de aquel. Bueno, esas son las obligaciones entonces impuestas al titular de la servidumbre. Bueno, el artículo siguiente contempla la posibilidad de oposición a la constitución de la servidumbre de acueducto. Bueno, ¿quién puede leer en qué caso se puede oponer a que se constituya la servidumbre de acueducto? El 2020. Cuando no sea el dueño del fondo, ¿cómo es? Dominante. Sí. Bueno, contempla dos situaciones. La primera, cuando el que pretende constituir la servidumbre de acueducto no sea el titular de esa heredad, ni usufructuario. Y la segunda situación es cuando también esa servidumbre de acueducto puede constituirse sobre otro inmueble con iguales ventajas, pero que cause menor molestia a los propietarios de esos terrenos. Es decir, si se puede constituir el mismo acueducto en otro inmueble causando menos perjuicio, en esos casos también entonces puede haber oposición a la constitución del acueducto. Bueno, ¿y cuáles son los derechos del titular del acueducto? ¿Quién puede leer el artículo 222, 2222? El titular de la servidumbre tendrá derecho para alcanzar o rebajar el terreno del inmueble sirviente, a fin de que las aguas lleguen a su destino, pudiendo también tomar la tierra o arena que para esos trabajos le fuere menester. Si el acueducto hubiere de atravesar cursos naturales de aguas u otros acueductos, el dominante construirá y conservará las obras necesarias para que no se retarde o acelere la corriente de aquellos, ni disminuya su caudal, ni se dañe la calidad del agua del curso atravesado. Bueno, entonces el titular de la servidumbre podrá realizar trabajos para alzar o rebajar el terreno del inmueble sirviente. Entonces, básicamente, la facultad que le está permitido al titular de la servidumbre. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cuáles son las causales de extinción de la servidumbre, ¿verdad? Causales que se aplican a todo tipo de servidumbre. Vamos a ver un poquito. ¿Quién puede leer? Vamos a retroceder un poquito hasta el 2204. ¿Te leo, doctor? Sí, adelante. Artículo 2204.
Son además causas de extinción de las servidumbres. A. La renuncia del propietario de la heredad dominante. Si ésta resultare de su autorización escrita para que en el predio grabado se ejecuten obras que en forma permanente impidan el ejercicio de la servidumbre, podrá el dueño de aquel pedir la cancelación judicial. Fuera de este caso, tales trabajos, aunque permanentes y visibles, hechos por el propietario de la heredad dominante o sirviente, solo extinguirán el gravamen cuando hubiere transcurrido el tiempo indicado en este código para el no uso. Bueno, vamos a hacer un poquito una pausa ahí. Entonces, la primera causal de extinción es la renuncia del propietario del propietario de la heredad dominante, que es el titular de la servidumbre. ¿Puedes continuar? Sí, doctor. B. La confusión que reúna ambos predios en un mismo dueño. La servidumbre no revivirá si luego fueren separados, salvo constancia expresa en el instrumento de enajenación o si fuera el caso previsto en el apartado final de este artículo. C. Bueno, vamos a hacer un poco Sí, bueno, por confusión es cuando en la misma persona se reúnen al mismo tiempo la calidad de propietario del fondo dominante y fondo sirviente. Entonces no hay necesidad de que haya servidumbre si ambas heredades forman un solo cuerpo y pertenecen a una misma persona. Sí, proseguí con el C. sí, doctor. Cuando la servidumbre no reportare utilidad alguna al predio dominante. Bueno, también es una causal de extinción de la servidumbre. Deben de recordar que en la servidumbre, de acuerdo a nuestro código, están constituidos para beneficio del inmueble. Bueno, proseguí. El D. D. Cuando los cambios sobrevenidos en las heredades impidieren definitivamente su ejercicio. Bueno, esto se refiere a una causal de hecho posterior, ¿verdad? Y se refiere a cambios sobrevinientes en los inmuebles que impidan entonces el ejercicio de la servidumbre. Y el último inciso. Sí. Inciso E. El no uso durante 10 años computados en las servidumbres continuas desde que se hiciere un acto contrario a su ejercicio y en las discontinuas desde que se dejare de ejercerla. En los casos de los incisos B y D, la servidumbre revivirá si las condiciones anteriores de los predios se restablecieren, a menos que se hubiere producido la extinción por el no uso. Bueno, el último inciso se refiere al no uso por 10 años. Bueno, complementando este artículo 2204, también les leo el artículo 2203, que dice: inscrita una servidumbre en el registro, solo se extinguirá respecto de terceros por su cancelación en dicho registro o por expropiación por causa de utilidad pública o interés social. Bueno, este artículo 2203 entonces complementa el 2204 como causales de extinción de la servidumbre, ¿verdad? Y repetimos, el 2203 habla de la cancelación en el registro público o también por la expropiación por causa de utilidad pública o interés social. Se hace referencia al inmueble en cuyo beneficio entonces se constituyó la servidumbre. Entonces, este artículo complementa el 2204 como causales de extinción de las servidumbres.
Bueno, y con esto entonces terminamos esta lección 30 que se refiere a las servidumbres. En particular vimos las dos principales, que son la servidumbre de tránsito y la servidumbre de acueducto. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? Ninguna, profe. Bueno, perfecto. Y bueno, entonces nos volvemos a conectar el próximo lunes, ¿verdad? Prosiguiendo entonces con la lección 31, ahí vamos a ver otro derecho real, que es el usufructo, ¿verdad? Bueno, les adelanto que es interesante este derecho real de usufructo porque no sé si el término es muy utilizado, se aplicaría, ¿verdad? Pero es bastante utilizado en los casos entre familiares, principalmente los casos de los padres ya de edad, a los hijos les venden o le donan un inmueble y al mismo tiempo se constituye usufructo vitalicio a favor de los padres, ¿verdad? Vamos a ver un poco esa figura el lunes, el derecho real de usufructo. ¿Cuáles son los derechos que se le acuerda al usufructuario? Bueno, nos conectamos nuevamente el próximo lunes. Dale, doctor. Buenas tardes. Hasta luego. Saludos, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta el lunes. Hasta el lunes.